buenas noches, bienvenidos al banquillo. Estamos con entrega especial hoy, que a esta hora de hoy 15 de febrero, ya deberíamos estar en el proceso quizás de juramentar o de la promesa de ley a los nuevos miembros del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, ha sido un día de mucha actividad de los políticos, porque son justamente ellos los que están en estos consensos que aparentemente el lunes los teníamos listos, pero ya hoy están rotos, hoy miércoles. Bueno, tenemos de invitados para esta entrega de hoy a distinguidos hombres del Foro Nacional. Está el doctor Rodolfo Dumas, el abogado Félix Ávila, pero antes de entrar con ellos, ha concluido una reunión que por muchas horas ha sostenido la bancada de Libertad y Refundación en Casa de Gobierno. Hoy han estado con el coordinador general del Partido Libertad y Refundación. Se habla que Libre puso un veto para el abogado Daniel Cibrián Bueso, que era uno de los propuestos por el Partido Liberal. Pero tenemos en línea al abogado Jorge Luis Cálix Espinal, uno de los máximos dirigentes de Libre en el Congreso Nacional. Abogado Jorge Luis Cálix Espinal, ¿qué se ha conversado? Usted que ha estado de cerca en estas reuniones, ¿qué ha pasado con la propuesta liberal que al final entiendo es lo que rompió temporalmente el acuerdo para elegir al nuevo Pleno del Poder Judicial? Buenas noches, abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Chendo. Un placer saludarle a usted, a sus panelistas y al pueblo hondureño que nos mira a través de la poderosa señal de TSI a nivel nacional. Chendo, en efecto, parecía que todo estaba listo y se volvió a caer. Creo que, aunque todos queremos que exista un consenso cuanto antes, esto es normal. Es decir, es normal que hayan encuentros y desencuentros en un proceso de construcción de un consenso. Lo importante es que la puerta del diálogo esté siempre abierta, Chendo, para poder resolver los conflictos de tipo político, las diferencias de orden político, por la vía del diálogo. Yo lo que le pido a la clase política es madurez y sensatez. A todos mis compañeros de Cámara les pido que actuemos pensando en los intereses del país, dejando las diferencias de lado y que las cosas las dialoguemos, las platiquemos, las conversemos y entendamos que no podemos nadie, ninguna fuerza política, ni la nuestra ni las demás, obligar a otra a pensar igual o a aceptar nuestras posturas como verdades dogmáticas. Eso no es así. Todos tendremos un punto de razón y todos estamos en la obligación de buscar el mejor tono del gris, porque al final del día, sin los votos de Libre, no se escoge corte. Sin los votos del Partido Nacional, no se escoge corte. En consecuencia, se necesita, se requiere de la participación del partido de gobierno, en este caso Libre, y se requiere también la participación del Partido Nacional de Honduras. De lo contrario, no vamos a tener nunca corte. Y nuestra obligación constitucional es nombrar una nueva corte. Así que yo espero que prime la madurez y la sensatez en este caso y podamos avanzar. Ahora, mientras la puerta del diálogo esté abierta, las cosas, hay esperanza, Chendo. Sí. ¿Qué han conversado a nivel de la bancada de Libre, que es la mayoritaria y que usted se ha integrado en estos diálogos en aras de encontrar el consenso? ¿Percibe que mañana, tras revisar los nombres que tiene el Partido Liberal, que hoy, hace unos instantes, decían, abogado Cálix Espinal, que mantenían la propuesta de los 4 que han venido manejando: Odalis Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Daniel Cibrián? Sin embargo, el jefe de la bancada, don Mario Segura Aroca, abre una posibilidad de diálogo
e incluso posibles cambios. Se manejan los nombres de Wilfredo Castellano Git, que recordamos ya fue diputado liberal por el departamento de Santa Bárbara hace unos años atrás, y también se manejó el nombre de Felipe Espir. Mañana, ¿siente usted con su experiencia legislativa que esto llega a un punto final o vamos a seguir en este mismo juego que a quien está dañando finalmente es al país? Porque al final el problema de una elección de segundo grado en el Congreso Nacional está generando problemas en asuntos de un interés colectivo. No es que la Corte no sea importante, pero aquí estamos enfrentando problemas en nuestra economía, no hay inversión, el Estado de Derecho está en entredicho, el tema educativo no está como se había visualizado para el inicio de este año lectivo, así podemos encontrar también las dificultades en el sistema de salud e infraestructura. ¿Se resuelve esto mañana, abogado? Yo espero, Chendo, que lo resolvamos lo más pronto posible. Nosotros como partido hemos puesto las facilidades para poder lograr consenso. Sería primera vez desde que se escoge la Corte de la manera en la que se escoge ahora, que el partido de gobierno no tenga 8. Sería la primera vez. Pero al final de cuentas, yo creo que eso no es lo importante, porque lo importante es entender que mantener al país sumido en incertidumbre precisamente lo que hace es generar un daño que tendrá repercusiones gravísimas. La inversión no viene a un país en donde la seguridad jurídica está en entredicho, usted lo ha dicho claramente. La inversión no viene en un país en donde su clase política no es capaz de llegar a acuerdos mínimos para que el país avance. Y si la inversión no viene al país, no se generan empleos. Y si no se generan empleos, la posibilidad de poner en la mesa de cada familia hondureña desayuno, almuerzo y cena se vuelve más complicada. Así que todas esas cosas son las que nosotros tenemos que entender que están en juego en esta elección. No es la simple elección de 15 personas. Estamos hablando del mensaje que damos como clase política. ¿Estamos aquí para dialogar? ¿Estamos aquí para consensuar? ¿O estamos aquí para generar caos e incertidumbre? Eso es lo que nosotros tenemos que valorar y que sopesar y poner sobre la mesa a la hora de esta elección. Porque esta elección lo que hace, más allá de escoger 15 magistrados, es medir a la clase política hondureña. La mide de afuera hacia adentro, la mide la comunidad internacional, la miden los inversionistas, la miden todas estas empresas que están mudando sus capitales de China con el nearshoring para algún lugar de América Latina y que podrían poner sus ojos en Honduras o no, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos. Así que espero que haya pronto ese consenso que ansía el país para poder avanzar. Abogado, Cálix Espinal, les ha dicho el coordinador general de Libre, ha conversado con usted directamente o con la bancada que le ha acompañado en una reunión hoy en el Poder Ejecutivo, ¿por qué el veto a Daniel Cibrián? Mire, el tema de los candidatos a la Corte, cada partido pues propone una lista y luego esas listas son contrastadas, ¿no? Usted como partido propone sus 15, yo como partido propongo mis 15 y así sucesivamente. Y se trata de buscar puntos coincidentes. Si dentro de mis 15 hay 6 que coinciden con los suyos, o 7 u 8, pues esos 8 ya no tendrían ningún problema. Entonces nos queda buscar el resto, en donde no tenemos coincidencias. Y ahí, pues insisto, buscar a las personas que puedan ser aceptadas por todas las fuerzas políticas y que tengan el perfil idóneo para poder ostentar un cargo en el Poder Judicial dentro de la Suprema Corte de Justicia. Así que el Partido Liberal, como usted lo dijo hace un ratito, está analizando sus propuestas y abiertos a hacer cambios. Esperemos que hagan sus propuestas y después contrastamos esas listas con las listas que tiene el Partido Nacional, el Partido Liberal, Libre
Y ahí, insisto, buscamos los puntos coincidentes para poder avanzar. Esto se trata de anotar en una libreta nuestras diferencias, dejarlas de lado por un ratito, avanzar en nuestras coincidencias y cuando ya hayamos avanzado lo necesario con nuestras coincidencias, regresar a ver las diferencias para ver cómo las podemos ir resolviendo una a una. Y no temen que en todo esto que se ha venido gestando desde el 25 de enero, cuando se tuvo la primera propuesta y no se alcanzó el respaldo de al menos 86 votos en la Cámara, se vuelva repetitivo y así como hoy se pone un veto o se rechaza, para que la población lo entienda de esa manera, una de las propuestas liberales, luego venga la oposición y les ponga peros o les rechace a los propuestos por parte de ustedes y esto se vuelva un proceso de larga data la elección. Un círculo vicioso, claro, es una posibilidad, Chendo. Mire, no le voy a mentir, hemos analizado ese escenario y precisamente por eso en sesión de bancada hemos definido que los acuerdos deben de ser públicos para que el pueblo hondureño vea cuáles son las condicionantes que cada partido pone y ahí mismo saque sus conclusiones. Porque si usted y yo estamos en una negociación y yo empiezo a ponerle pero, usted me lo cumple uno por uno, y después yo me invento otro pero, hombre, evidentemente el problema no es usted, soy yo. Y eso es lo que queremos nosotros que quede bien claro, que hay ánimo para construir, pero obviamente pues todo tiene un límite y el pueblo hondureño debería de saber quiénes ponen las condicionantes y por qué, si tienen razón esas condicionantes o si no las tienen. Y esto en aras de la transparencia, no en aras de generar más conflicto. Aquí se debe de buscar el mejor tono del gris, Chendo. La razón, nadie es dueña de ella, absolutamente nadie, y no debemos de tratar de imponerla. Hay que buscar el mejor tono del gris para avanzar. Bueno, y esperamos, abogado, que ya mañana se tenga un consenso, que se encuentren la sensatez y la madurez en la clase política y se elija finalmente la Corte Suprema, porque vea, la corte que presidió Jorge Rivera Vilés se quedó 16 días más de lo previsto. 25 de enero, 11 de febrero. La corte que actualmente preside el abogado Rolando Argueta Pérez ya lleva 21 días. Partiendo desde el día 25, desde luego a hoy, y 4 días desde la fecha final de los 7 años que dice la Constitución. Vamos a estar pendientes. Solo un último punto antes de irme a la pausa. Llegó en un Porsche hoy al Ejecutivo. Mire cómo es la gente. Ahí usted puede consultar y le pido que no me crea a su periodista Mario Morazán, que me entrevistó y vio que ese Porsche no llegué en él. Simplemente es un carro que estaba ahí. Yo estaba dando una entrevista que por casualidad me encontré a Mario y me la pidió. Y bueno, aquí tomaron una foto y yo salgo al lado de ese carro y ahora dicen que es mío. Pero bueno, así es esto. La semana pasada era que querían que yo fuera el mediador para la elección de la corte, ahora es que tengo un Porsche. Vamos a ver qué se inventan mañana. Pero bueno, la ventaja es que tengo a Mario Morazán de testigo, a quien usted le puede preguntar, que no tiene nada que ver conmigo ese carro. Muy bien, gracias, abogado, muy amable. Un abrazo, hasta luego. La posición que tiene uno de los líderes del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, el abogado Jorge Luis Calix, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Luego viene el análisis. Está con nosotros el doctor Rodolfo Dumas y el abogado Félix Ávila para ver qué visión tienen ellos desde afuera de lo que está discutiendo la clase política en nuestro país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, ya con nosotros desde San Pedro Sula, el doctor Rodolfo Dumas. Aquí en Tegucigalpa nos acompaña el abogado y notario Félix Ávila. Don Rodolfo Dumas, ¿qué lectura le deja lo que está pasando con la clase política? El lunes nos dicen que ya todo está listo, el lunes se conocieron los 15 nombres y hoy, 48 horas después,
bueno, ya desde anoche se advirtió que había un veto para uno de los postulantes. Es que todo está en saco roto y seguimos esperando. ¿Qué nos depara con estas posiciones de los políticos? Buenas noches, don Rodolfo. Buenas noches, licenciado Rosendo. Un saludo también al abogado Ávila. Un placer compartir este foro con él. Bueno, primero que nada, es importante entender de dónde arranca toda esta situación de la Corte Suprema. Hay una insatisfacción ciudadana, hay una insatisfacción generalizada con la administración de justicia en el país, y ese tema particularmente fue uno de los que motivó una asistencia masiva a las elecciones más recientes que tuvo en Honduras y que dieron como resultado el gobierno de la presidenta Castro. A diferencia de otros poderes del Estado, el Poder Judicial no cuenta con los recursos, con las herramientas para ganarse el favor de la ciudadanía. Entonces, mucho de sus cimientos, de su estructura básica, descansa en la confianza. Esa confianza está rota. Entonces, arrancó un proceso con una junta nominadora integrada por diferentes sectores en base a lo que manda la Constitución, que creo yo, y es el consenso general también, hizo una labor apegada a los principios que deben regir ese proceso: publicidad, transparencia, acceso a los medios, participación ciudadana. Fue una cuestión muy pública y muy transparente que terminó con esta lista que es la que ahora estamos de alguna manera discutiendo. Se presenta al Congreso y la expectativa ciudadana nuevamente era que los legisladores se comportaran de una manera similar a la que se había comportado la Junta Nominadora, es decir, actuando con esos mismos principios de transparencia, de publicidad y de dar a conocer cuáles eran los verdaderos consensos que se estaban logrando para integrar una corte que venga a recuperar esa confianza ciudadana en la justicia. Lastimosamente, la clase política ha dado muestras de todo lo contrario, ha dado muestras inclusive, diría yo, de un comportamiento casi infantil. No lo califico de infantil porque sería un insulto para los niños, pero verdaderamente es un comportamiento que defrauda a la ciudadanía y que obviamente es un problema grave para Honduras, porque como lo decía el diputado que me antecedió, eso genera un nivel de incertidumbre terrible para el país, que ya de por sí enfrenta retos monumentales para atraer inversión y generar empleo. Abogado Félix Ávila, aquí entramos en una duda desde un principio sobre la legalidad del Poder Judicial actual. Ya planteábamos que esta Corte, partiendo desde el 25 de enero, que debió elegirse, aun y cuando su periodo finalizó de 7 años, el 11 de febrero, ya pasa 21 días del 25 a hoy y 4 días de haber vencido sus 7 años. En los últimos días más nos hemos estado enfocando en la elección, pero el actual pleno como tal, si toma una decisión de trascendencia mañana, es válida, no hay por qué objetarla o qué ocurre. Abogado Ávila, buenas noches. Muy buenas noches, estimado amigo Rosendo. Buenas noches al doctor Dumas en San Pedro Sula. Un placer, un honor estar aquí compartiendo con ustedes este foro. Bueno, tema es el tema, digamos, llevado y traído y gastado de la semana pasada, obviamente alimentado un poco más, exacerbado por parte de los voceros del partido de gobierno, en el sentido que si no se elegía una Corte Suprema de Justicia o se sustituía a la actual Corte Suprema de Justicia que concluía su mandato el día 11 de febrero, entonces las decisiones de la actual Corte Suprema de Justicia eran ilegales y que por lo tanto íbamos a tener una Corte de facto. Particularmente creo, y así lo digo, lo sostengo, que la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias en que se encuentra actualmente, pues su mandato es válido, por cuanto que no se haya electo o elegido
a una nueva Corte Suprema de Justicia no es ni culpa de la ciudadanía hondureña, de los ciudadanos hondureños que no pueden quedar desprotegidos sin corte, ni tampoco es culpa de la actual Corte Suprema de Justicia, sino que del Congreso de la República, que de una manera casi infantil, como se están comportando, no pueden llegar a acuerdos para sustituir, para cumplir con el mandato que les da la Constitución de la República. De ahí que el Congreso está incumpliendo el mandato constitucional. Por eso son alegatos inaceptables, aquellos como los que sostuvieron, incluso que venían de los líderes del propio Congreso de la República, sosteniendo de que si no se elige corte, la corte es de facto. Y lógicamente hay disposiciones legales. El problema de eso es que, por supuesto, en la Constitución de la República no hay una disposición que diga expresamente y ahí en el capítulo del Poder Judicial, que el mandato de la Corte Suprema de Justicia, si no se logra elegir y en la fecha que corresponde, entonces continuará. Pero obviamente se han alegado cosas como que las normas que están ahí, las normas que son de carácter secundario, como el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que claramente dice que si las autoridades que el Congreso o funcionarios que el Congreso nombra no han podido ser nombrados, entonces continuarán en sus cargos los anteriores. Y no digamos lo que establece el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, cuando manda y establece que si no se han nombrado los sustitutos, continuarán en el cargo los anteriores. Y el alegato era, estas normas de carácter secundario no pueden superar a lo que dice la Constitución de la República y en un artículo, creo que es el 322, creo que es, donde dice que ante una norma secundaria y una constitucional prevalece esta última, o sea, la constitucional. Y entonces no existe una incompatibilidad a mi juicio, porque estas normas lo que vienen a hacer, si bien es cierto, son normas secundaria, viene a complementar ese vacío que se da ahí en el caso que el Congreso incumpla sus funciones constitucionales de elegir a una nueva Corte. De manera pues que si no se ha puesto de acuerdo el Congreso de la República para elegir el nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues esto no es ni culpa de nosotros, de los ciudadanos, que necesitamos tener una Corte. Cualquiera de nosotros podemos recurrir a la Sala de lo Constitucional el día de mañana e interponer una acción de cualquier naturaleza y no es dable que se nos diga, bueno, no tenemos sala, no hay corte para que resuelva este asunto o que la gente esté esperando por las decisiones de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Ni tampoco se le puede atribuir ese problema a los actuales magistrados, tildándolos de ilegales, sino que ellos deben de continuar. Y para mí es una facultad constitucional de enorme, altísima, que la Corte Suprema de Justicia no puede renunciar a ella, no puede abdicar a sus atribuciones constitucionales, porque eso sí los haría incurrir en responsabilidad más bien, y eso sí se tilda en el Código Penal, tanto que es el nuevo Código Penal, como el anterior, como un delito, el abandono de las funciones de un cargo, mientras no se les haya sustituido. De manera que más bien eso es peligroso, porque si algún magistrado sale por ahí de los actuales y dice, mire, porque me amenazan desde el Congreso de que somos de facto, abandono el cargo, eso sí los hace incurrir. ¿Y cómo queda, abogado Ávila, entonces el caso del abogado Edgardo Cáceres Castellanos, que si bien él ya remitió una nota en donde renuncia irrevocablemente a la Secretaría del Congreso, él sigue siendo parte activa del Poder Judicial, porque la renuncia, quien la debe conocer, según manda la normativa del país, es el Pleno. El secretario recepciona, pero quien deberá aceptársela como tal, aunque sea irrevocable, es el Pleno. Mientras tanto, y bueno, de hecho el Congreso ni ha sesionado, él sigue como parte del Pleno de 15.
Yo creo que tal como están las cosas, ni siquiera se la va a aceptar. De manera de que a mí me pareció extraño por parte del magistrado, con todo respeto para él, obviamente, máxime cuando él ha anunciado y fue de los que con toda vehemencia dijo ante la Junta Nominadora que él quería seguir en otro mandato más en la Corte y aparece luego ahora de que renuncio por estas cosas, me pareció algo contradictorio. Es decir, como quien dice, ¿para qué voy a estar por unos poquitos días? Entonces, creo que el magistrado, porque no le podemos llamar ex magistrado, sino que es magistrado en funciones, obviamente pues tiene todo el derecho para presentar su renuncia, pero mientras una renuncia, aún de carácter irrevocable, mientras no haya sido aceptada, obviamente que no puede abandonar. Él no puede decir, porque es irrevocable y tienen que aceptarme la renuncia, entonces yo no voy a participar en una sesión de pleno o cualquiera de las salas. Tiene la obligación de continuar ahí hasta que le acepten la renuncia, o va a ser al final, va a ser una revocatoria tácita de su mandato cuando este Congreso elija por mayoría absoluta de votos los demás magistrados. Muy bien. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Félix Ávila y el doctor Rodolfo Dumas. Hacemos una pausa, ya venimos con más análisis de lo que está pasando en este proceso de elección del nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos al banquillo esta noche. Doctor Dumas, usted ha sido parte de procesos de negociación, de diálogo con grandes inversionistas, sobre todo Estados Unidos, para la región. ¿Cómo nos están viendo? Y yo le planteaba esto a Jorge Luis Calix Espinal como político, los grandes mercados. Sobre todo ahora que Estados Unidos, nuestro principal socio, está trasladando inversiones de Asia a la región. ¿Somos un país atractivo o todo esto que nos mete en una discusión sobre el Poder Judicial nos estará pasando factura en los próximos meses? Bueno, como les decía durante la interrupción comercial, ni siquiera deberíamos de estar platicando o discutiendo este tema a estas alturas. El 25 de enero hay un mandato constitucional para elegir la nueva Corte. Los diputados tuvieron tiempo de sobra para negociar, para consensuar, para analizar los perfiles de todos estos candidatos durante el proceso de entrevistas, al cual no fueron. Entonces, ahora están perdiendo el tiempo innecesariamente. ¿Qué es lo que eso genera en la ciudadanía y, por supuesto, en los inversionistas? Incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los mayores enemigos de la inversión en cualquier país del mundo. Usted y el diputado Calix lo señalan con toda razón. Hay un proceso de reubicación de empresas americanas, sobre todo, desde Asia hasta nuestro continente, pero esa reubicación hay que salir a cazarla, hay que salir a enamorarla, a engancharla, que venga al país. ¿Qué van a buscar esas inversiones en un país como Honduras? Solo dos cosas: seguridad jurídica y claridad y estabilidad en las reglas del juego, que no se las estén cambiando constantemente. Este no es un tema, estimados amigos, de ideologías. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. México, que está gobernado por un gobierno que podríamos calificar de izquierda, está haciendo una labor notable en materia de atracción de inversiones. Tan así que están acaparando prácticamente todas esas grandes inversiones industriales que están trasladando de Asia hacia nuestro continente. Entonces, Honduras, mientras estamos perdiendo el tiempo en esto, está también perdiendo oportunidades históricas de aprovechar esos procesos de reubicación para traer las inversiones al país que tanto le urgen. Créanmelo, estimado Rosendo y abogado Ávila, el pueblo hondureño ya está cansado de estar en estos debates estériles que no producen absolutamente ningún beneficio, y lo que en realidad le interesa al pueblo es salud, educación, generación de empleo, inversiones, oportunidades, y todas esas cuestiones no se van a dar en un entorno
donde lo que va a prevalecer es la incertidumbre. Entonces, ciertamente, esto no es que nos va a pasar factura, ya nos está pasando factura a la par de un gobierno que parece no comprender del todo la importancia que existe por salir activamente, proactivamente, a buscar estas inversiones y a ofrecerles, por supuesto, esas dos condiciones que les mencioné. ¿Cómo queda la clase política nuestra, Rodolfo? Se han involucrado tres institutos políticos en el proceso: la propuesta de Libre, la propuesta del Partido Nacional y la propuesta del Partido Liberal, frente a lo que ha ocurrido con el Partido de la Alianza. Hablamos del Partido Salvador de Honduras, que prácticamente con sus 9 diputados, digo 9 porque son los que han quedado al margen, no se les ha considerado su propuesta. Quiero que me analice qué le depara a estos 4 partidos políticos por este proceso que les ha marcado y lo que viene, porque este es apenas el primer ejercicio de elección de segundo grado que tiene este Congreso Nacional. Luego vendrá la Fiscalía de la República, el Tribunal de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, los órganos políticos, el Tribunal Electoral, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas. Y si por la víspera hemos tenido problemas, no digamos que nos tiene de cierre este año. El nivel de inmadurez política es verdaderamente notable. Usted esperaría una clase política que buscara el diálogo civilizado, el intercambio de ideas, los consensos, el intercambio respetuoso de ideas, pero no es lo que se está presentando en nuestro Poder Legislativo. Este tipo de tema debería ser un tema sencillo de resolver, todas estas elecciones de segundo grado, para pasar inmediatamente a los temas que, repito, son los que verdaderamente le urgen y le interesan al pueblo hondureño. Una cantidad de reformas estructurales que requiere la economía para simplificar todas las trabas burocráticas que enfrentan las MIPYMES, que ahorita, como bien lo reportaba TSI en distintos espacios, está apenas sobreviviendo. No podemos tener el 70% de los empleos, el 70% de la capacidad empresarial del país en una situación de permanente amenaza de desaparecer, porque las condiciones no están dadas. ¿Cuáles son los retos? Son tributarios, son estructurales, son de burocracia, son de simplificación administrativa, son de digitalización. Es una cantidad de cuestiones que tienen que enfrentarse y resolverse, y para eso gran parte de la responsabilidad recae precisamente en el Poder Legislativo. Entonces, todos estos temas de elecciones de segundo grado deberían de ser cuestiones sencillas que se resuelven rápidamente por la clase política para enfocarse después en los temas verdaderamente importantes y urgentes para el país. Abogado Félix Ávila, después de escuchar las consideraciones de don Rodolfo Dumas en lo legal, todas estas dilatorias que se han venido dando desde el 25 hasta hoy 15, cuando ya han pasado 21 días, ¿son un proyecto o una programación estas acciones para una eventual instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, o este es un tema que no cabe en estas circunstancias de país? Bueno, es que el tema de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, obviamente que es un tema que se ha venido trayendo desde hace mucho tiempo. Acordémonos que precisamente el golpe de Estado que se da en el año 2009 tiene como génesis precisamente eso, una encuesta, una consulta popular al margen de lo que establece la Constitución de la República, y que obviamente pues viene a crispar al propio partido de gobierno en ese tiempo, que era el Partido Liberal, y se produce lo que ya todos conocemos y obviamente que aún nos tiene actualmente enfrentados. Entonces, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente no es un tema que ha sido renunciado por el Partido Libre, ahora hecho gobierno. Entonces, no lo digo yo, obviamente, lo dice mucha gente,
que, y lo dicen los líderes de los partidos de oposición, aunque el partido de gobierno lo niegue, que precisamente de alguna u otra forma la Corte Suprema de Justicia sería utilizada precisamente para, de alguna manera, producir reformas, es decir, lograr que se resuelvan recursos y obviamente se puedan quizás destrabar algunos obstáculos constitucionales que hay para este tema. Ahora bien, el tema de la Asamblea Constituyente, para convocar una asamblea para que haga una nueva constitución, lógicamente que el pueblo hondureño en general todavía no está claro. Mucha gente ni siquiera entiende qué es una asamblea constituyente. Mucha gente entiende que lo que debe darle el nuevo gobierno son oportunidades. Lo que el pueblo hondureño quiere es realmente que aquí haya trabajo para los hondureños, que los hondureños no tengan que salir en caravanas para el extranjero, para los Estados Unidos, pero obviamente se ha vendido ese tema por parte de un sector de la clase política hondureña que esa sería la solución. Pero por eso es que el discurso es ese discurso de refundación, refundacionista en todos los sentidos, en la educación, en la salud, en todo. Entonces va por ese camino, obviamente. Pero yo creo que precisamente por eso es que son los temores de algunos bancadas, o mejor dicho, de los partidos que están actualmente en el Congreso de la República para que la Corte Suprema de Justicia en este momento, mejor dicho, que el Congreso no haya cumplido su obligación constitucional de elegir la Corte Suprema. Yo creo que si hay una voluntad dentro del pueblo hondureño para que aquí haya un cambio estructural en cuanto al modelo de Estado, pues las herramientas están en la Constitución de la República. Ahí está el plebiscito. Y obviamente lo dice también las leyes que establecen ahí para convocar a un plebiscito. Lo que sucede es que no es una cuestión así tan fácil. Y al parecer se quiere buscar, ¿verdad?, unos mecanismos que sean más fáciles y por eso es que se recurre a esto de la Corte Abogado Suprema. Ávila, y deben con anticipación por aspectos de la legalidad definir la presidencia del Poder Judicial, porque si no podríamos tener un pleno electo en las próximas horas con una dificultad a futuro por el acuerdo interno de quién va a presidir el Poder Judicial, porque hay que recordar que la elección interna de los 15 magistrados de quién va a presidir el Poder Judicial, para ello requieren el voto afirmativo de 10 de los 15 magistrados. Y sí, aquí Libre ocupa a los liberales para tener el nombramiento del presidente. Y si queremos un presidente consensuado, que sea de la oposición, los liberales ocupan a los nacionalistas y a Libre. Esto se debe dialogar antes. Es que ese es el empantanamiento, porque los acuerdos no solo son en elegir a los 15 magistrados y obviamente que cada partido quede conforme, sino que además la elección del presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Obviamente, acuérdese que hay varios aspectos que la Corte Suprema de Justicia hoy día tiene. Primero tiene la parte administrativa, que es la administración del Poder Judicial, la posibilidad, por supuesto, de que mientras no exista un Consejo de la Judicatura a quien le corresponde el nombramiento de magistrados, jueces y en puestos importantes, es la presidencia de la Corte. Y por otro lado, acuérdese que el modelo que tenemos ahora, que es absurdo, por supuesto, eso que no era el modelo original, me refiero al modelo original de 2002, después de la reforma constitucional, de excluir a los magistrados que habían participado
en una votación en la sala de lo constitucional, y obviamente lo que vino a hacer el Congreso de la República en 2012 es convertir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un tribunal de segunda instancia, porque esos magistrados que en los cuales no hubo consenso no participan en el Pleno. Entonces lo que quiero decir es que se llaman a magistrados integrantes y antes eran abogados que habían participado en el proceso de elección. Hoy día, en los últimos 2 periodos, son magistrados de cortes de apelaciones, pero por supuesto afines al presidente o presidenta. Ese modelo actual, lógicamente, es el que no está de acuerdo el Partido Libre, entiendo, y si bien es cierto, habla de que se van a nombrar como una especie de magistrados suplentes por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Creo que todas esas cuestioncitas quieren dejarlas bien armadas, bien amarradas actualmente. Por eso es el retraso en elegir sin duda de que se trata de eso, porque la presidencia de la Corte Suprema de Justicia juega un papel importantísimo ahí. Muy bien, vamos a ir a una pausa, luego venimos al cierre de este programa de hoy que nos mantiene a la expectativa con la elección del nuevo Pleno del Poder Judicial. Ya regresamos. Bueno, mañana es otro día de entretenimiento, pensarían muchos en nuestro país. Nosotros esperamos aquí desde TSI, la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, en HRN, que sea el día en que finalmente la clase política se ponga de acuerdo. ¿Qué les recomendaría don Rodolfo Dumas a los políticos, en este caso a las 3 fuerzas políticas, porque ellos son los que van a decidir? Aquí el asunto es que el PCH ya quedó excluido del proceso, para que mañana todo sea una fiesta democrática en el país. Bueno, yo desde hace algún tiempo vengo apelando a la madurez de la clase política para que se logren esos consensos que el pueblo hondureño reclama para integrar una Corte Suprema de Justicia con personas capaces, competentes, profesionales, probos, con algún grado de independencia. Pero mire, creo que tenemos que ver un poquito más allá. Yo creo que quedarnos solo con la elección de los magistrados sería hasta cierto grado una visión miope del futuro, porque ciertamente la elección de las personas que van a integrar la Corte Suprema no es la solución total para todo el aparato judicial en el caso particular de Honduras. Recuerde usted que la institucionalidad, el principio de legalidad se ha debilitado tanto, a tal grado, que estamos ahora en la necesidad de acudir posiblemente a una misión internacional que venga a cooperar, a ayudarnos a fortalecer todo este aparato de justicia que es disfuncional. Obviamente en el caso de Honduras urgen reformas profundas. ¿En qué consisten esas reformas? Bueno, primero que nada, para cualquier reforma lo importante es tener un diagnóstico. Como cuando tiene usted un paciente enfermo, si no sabe cuál es la enfermedad, difícilmente va a poder determinar la medicina que le tiene que proporcionar. Entonces, igual, con la justicia es importante establecer un diagnóstico adecuado de cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades, cuáles son las cuestiones que tienen que mejorar para lograr una justicia más eficaz, más eficiente y más moderna. Muy bien. Obviamente eso implica no solo la Corte Suprema, sino que todo el aparato, Ministerio Público, procuradores, defensoría, la administración que está saliendo ahorita de las pocas cosas buenas que va a dejar, por ejemplo, es una normativa sobre el proceso de digitalización de los procesos judiciales. Eso es importante, pero ahora falta implementarlo. Tendremos las herramientas, tendremos las redes, tendremos la capacidad tecnológica, los procuradores de implementarla. Todas esas cuestiones se tienen que enfrentar y tiene que ser a corto plazo para que esa justicia vaya mejorando y vaya respondiendo a las necesidades de una sociedad que está sedienta de justicia. Muy bien, gracias, don Rodolfo Dumas. Tengo un minuto, abogado Félix Ávila. ¿Se complica la llegada de la Comisión Internacional para la lucha contra la corrupción y impunidad en nuestro país con estas posiciones de los políticos nuestros?
Bueno, es que la llegada de una comisión internacional contra la impunidad, si al final es una petición del gobierno, porque de repente llega a la conclusión que es necesaria, lógicamente tampoco las Naciones Unidas, que es un organismo mundial, no se va a comprometer así nomás de repente a que la CICI o como se le llame, realmente no pueda realizar la labor que verdaderamente se necesita. En ese sentido, creo que estas cuestiones que se están viendo actualmente, esta falta de madurez de la clase política también es vista en el mundo entero, en la comunidad internacional, y obviamente que puede poner en precario este proyecto del gobierno de la República. Muy bien, le agradezco tanto al doctor Rodolfo Dumas y al abogado y notario Félix Ávila por haber compartido sus puntos de vista alrededor de los debates que van a continuar mañana a partir de las 3 de la tarde. Se ha convocado al Congreso Nacional de la República para ver la posibilidad de que a través de los consensos que continúan esta noche y mañana se tiene el voto favorable de al menos 86 diputados para elegir al nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Los dejamos. Si usted quiere seguir con las noticias al instante y al momento, en breve TN5 Estelar por Canal 5 El Líder. Por su sintonía esta noche al banquillo, buenas noches.